jóvenes, vamos a tocar una sección que en teología se denomina antropología bíblica. A diferencia de la antropología secular, su fundamento se establece en lo que es la Biblia, lo que Dios establece en cuanto a la creación del hombre, su estado original, su caída, las consecuencias de la caída y también el medio que Dios estableció para revertir esa condición, ¿ya? Para ello voy a compartir pantalla para que tengamos, muy bien, ya debe estar cargando. El título del tema es Del polvo a la gloria y de la gloria al polvo. Tal vez lo tendré un poquito loco, Abner, porque voy cambiando cada vez el título, o aumentando, disminuyendo. Pero me parece que es bien, pero bien pertinente, ¿no? Del polvo a la gloria y de la gloria al polvo. Y ese elemento pinta mucho de lo que es el hombre en el propósito de Dios. El texto que vamos a leer es Salmo 8, versículos 1 al 9. Salmos 8, versículos 1 al 9. Todo el capítulo 8, ¿no? Veamos ese pasaje. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Es palabra de Dios. Vamos a orar. Como siempre, debemos comenzar con oración. Señor Dios nuestro, Padre bendito, gracias por estos jóvenes, hermanos, hermanas jóvenes que disponen su tiempo para poder aprender más de ti, de tu palabra, que tú dispongas sus corazones, su vida, su cerebro, su mente para poder atesorar tu palabra, que tu Espíritu Santo les dé luz para entender tu palabra y realmente sea esa lámpara, esa lumbrera que alumbre su camino, que día a día vayan creciendo, madurando, que día a día vayan manifestando en sus vidas ese conocimiento de tu persona, esa relación, esa intimidad, Señor Dios nuestro, que realmente ese tiempo sea de edificación. Te pido perdón por mis pecados, sé propicio a mi pecador y seas tú utilizando este instrumento inútil para tu gloria. Lléname de tu espíritu, dame sabiduría y que no sean mis palabras, ni mi filosofía, ni mi psicología. Calla toda palabra vana de mis labios y simplemente tu Espíritu Santo me dé luz para exponer tu palabra. Solo queremos escuchar tu palabra. Aquí sea la honra y ese tiempo es para tu gloria. En el santo y precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, a quien todo honor, honra y gloria es por siempre. Amén y amén. Muy bien. Vimos ya lo que es teología propia, lo que se llama en teología propia o la doctrina de Dios, la persona de Dios, cómo Dios se va manifestando, cómo Dios se va mostrando, utilizando sus atributos, sus nombres, la autorrevelación de Dios. Y vimos que, por ejemplo, un elemento bien importante de lo que es la vida eterna, el nuevo nacimiento, el ser cristiano, el ser nacido de nuevo, el ser hijo de Dios, es tener conocimiento y relación con Dios. Sin ese conocimiento y esa relación, estamos muertos espiritualmente, aunque vivos físicamente, pero ajenos a Dios. Por más que estemos en una iglesia, por más que participemos de las actividades de una iglesia, estamos totalmente ajenos a Dios. Y como le dijo Jesús a Nicodemo, tenemos que nacer de nuevo. Pero hay un elemento bien importante, ¿no? Es
Dios creando al hombre, Dios creando todo lo que existe. Hoy en día estamos viviendo en una generación postmoderna donde todo es relativo. Muchos jóvenes no encuentran propósito. Si vemos, la mayoría de ellos están totalmente sumidos en su celular, navegando, whatsappeando, facebookeando, jugando por internet, viendo los diferentes medios, absortos en su mundo. Y parecería que no están viviendo, parecería más que estuvieran vegetando. Hay muchos que se desvían al alcoholismo, a una vida inmoral, a una vida de libertinaje, a las drogas. ¿Pero por qué? Y no solamente jóvenes. Muchos de los héroes que tienen los jóvenes, las señoritas, personas mayores, hablando en el campo secular, artistas, deportistas y demás personas de éxito aparente, su vida es igual un desastre. Ayer estaba viendo mi esposa el testimonio de Nelson Ned, un cantante que era secular, pero que luego experimentó el nuevo nacimiento y sus últimos años los consagró a Dios y a adorar a Dios con el talento que Dios le dio, ¿no? Pero ella me comentaba que su vida secular o su vieja vida había sido realmente totalmente degradante, decadente, totalmente corrompida en borracheras, drogas, mujeres y demás elementos que trae la fama y el dinero, ¿no? Más allá de su corta estatura. Pero ¿por qué? Si tienen todo, así como Salomón en Eclesiastés, me encanta mencionar ese libro, ¿no? Salomón escribió este libro de Eclesiastés en el ocaso de su vida, pero también era el ocaso de su vida espiritual, porque su vida espiritual, a medida que iba transcurriendo el tiempo, fue apagándose. El hombre que ganó todo. No hay hombre ni mujer en la historia del hombre, pasado, presente o futuro, ni habrá, que haya logrado lo que Salomón logró. Él fue exitoso en todas las áreas en que todos quieren ser exitosos. Fue exitoso en el área de la sabiduría. Aquellos que les encanta autorrealizarse, tener títulos, masterados, posgrados, licenciaturas, no es malo. Pero si eso es tu base de felicidad y de éxito, igual que Salomón, todo es vanidad, todo es vano, sin provecho, superfluo. No me satisface. Si otros sabrán más que vos, otros tendrán mayor sabiduría. ¿De qué te sirve tener toda la sabiduría natural, humana, todo el conocimiento, toda la autorrealización, todo lo que puede darte el poder conocer, poder especializarte día a día, superarte? Sin Dios y como fuente primaria esa autorrealización no es nada, es vano. Él fue también el hombre más exitoso en el campo del aspecto económico, ¿no? En su reinado, la plata era como la piedra y el oro abundaba. Era tan rico que él construyó palacios para sus mujeres. Tenía 1000 mujeres, entre esposas y concubinas. Construyó templos para los dioses de sus mujeres, porque sus mujeres en un 95% eran paganas, profanas. Y estas mujeres profanas simplemente desviaron su corazón lejos de Dios y a la adoración de dioses falsos. Como dije, ¿no? Él también fue un hombre totalmente exitoso en el departamento del amor. Creo que muy pocos artistas, aún en su vida tan decadente, en su vida tan, pero tan inmoral y depravada, han logrado lo que logran, aunque para muchos tal vez es un sueño, ¿no? Pero realmente es una manifestación de total pecaminosidad. Tenía 1000 mujeres, 700 esposas, 300 concubinas. ¿Quién diría tal vez, quién quisiera eso? No, igual era vano. Toda la sabiduría, todo el éxito económico, material, financiero, sensual, sexual, sentimental, no llenaron su corazón. Y vean algo, una palabra que se va repitiendo, o una frase, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es sin provecho. ¿Y qué nos muestra? Un viejo totalmente corrompido, totalmente mañoso, totalmente ajeno a Dios, de, que se ha revolcado en todos los deseos del mundo,
no solamente se ha autorrealizado, sino ha logrado lo que todo hombre natural busca, la autosatisfacción con todo lo que el mundo ofrece, pero no era feliz, como nuestros artistas, nuestros deportistas, todos aquellos hombres de éxito, son felices, tienen todo, pero son felices. Yo les pregunto, alguna vez escuché a algunos pseudo pastores en algunos pseudo medios de comunicación, el evangelio hay que hacerlo atractivo para los hombres de éxito, para los hombres de fama. Ese evangelio tan pobre, tan barato, creen que van a atraer, ellos tienen todo. Por eso están sumidos en la drogadicción, por eso están sumidos en el alcoholismo, en la inmoralidad, en la prostitución, en toda la perversidad, porque realmente están llenos. No, son vacíos, no tienen propósito, su vida es vana, realmente tienen todo y no tienen nada. Su vida es tan pobre, tan triste, tan mediática, tan vacía, tan superflua, que tienen que utilizar todos estos medios de drogas, alcohol, sexo, comprarse todo lo que el dinero puede comprar para poder adormecer su dolor, para poder paliar su vacío. ¿Por qué? Porque se han desviado del propósito por el cual fueron creados. Estamos viviendo en una generación post muerte de Dios, como decían los filósofos del siglo XIX. Dios ha muerto, hoy lo hemos matado. Fuera de mitos, desmitologicemos todo esto. Ya no hay necesidad de Dios. Hemos llegado a la cúspide. ¿Y cómo vive el hombre? Sin rumbo, sin dirección, sin provecho. ¿Cuál es el propósito para la existencia del hombre? En todas sus etapas de crecimiento, de desarrollo. ¿Con qué propósito es? ¿Es solo para nacer, crecer, reproducirse, autorrealizarse, autosatisfacerse y morir? Eso lo hacen los animales. No. La confesión de fe de Westminster dice, ¿no? ¿Cuál es el todo del hombre? ¿Por qué el hombre fue creado? ¿Cuál es el propósito del hombre? ¿Para qué Dios lo creó? Porque nosotros estamos bien firmes porque creemos que venimos de la obra creadora de Dios, de un Dios personal, no de la casualidad, no de la evolución, no de un accidente. No, venimos del propósito eterno de Dios. Pero Dios creó al hombre con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito para la existencia del hombre? La gloria de Dios. La confesión de fe de Westminster dice eso, ¿no? El hombre fue creado para tener comunión con Dios, intimidad, relación, conocer a Dios, crecer en ese conocimiento. Y es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. Es la vida eterna. Conocer a Dios, crecer en ese conocimiento, maravillarse de Dios. Es esa relación de vida o muerte que nos da el propósito y que realmente direcciona nuestra vida, llena nuestra vida y da ese propósito. Como dije, no es malo estudiar, autorrealizarse, profesionalizarse, casarse, tener una familia, hijos, nietos. No es malo tener cosas materiales, no es malo. Pero si ese es tu centro, eso sí es malo, porque eso nunca va a ser tu centro, ni nunca te va a llenar, ni nunca va a ser un fundamento seguro, porque el propósito esencial de la vida del hombre es glorificar a Dios. Tú glorificas desde que naces a Dios y tienes que hacerlo. Crecer para la gloria de Dios, desarrollarte, autorrealizarte, tener todos los logros, pero para la gloria de Dios, no para tu gloria. Casarte para la gloria de Dios, tener una familia, tener hijos para la gloria de Dios, profesionalizarte, servir en la iglesia para la gloria de Dios, vivir para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Sí, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y Pablo lo sintetiza, ¿no? Todo lo que hagas, hacerlo para la gloria de Dios. Hay muchos cristianos, entre comillas, totalmente carnales y profanos que te dicen, pastor, pero ¿qué de malo tiene un cigarrillito? ¿Qué de malo tiene una cervecita o dos cervecitas? ¿Qué de malo tiene ir a una fiestita y mover el esqueleto?
¿con eso glorificas a Dios? Bueno, si lo glorificas, hazlo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo lo puedo, pero no todo me edifica. ¿Glorifico a Dios con estos elementos? Aquí está hablando a la iglesia de Corinto y a cristianos. Evidentemente, el hombre natural, el hombre no regenerado, no busca la gloria de Dios. Él odia a Dios y aborrece a Dios, más allá que haya sido creado por Dios y tiene ese vacío de Dios. Por eso ahí surge la idolatría, porque en un hombre caído, muerto espiritualmente, va a querer llenar ese vacío de Dios con simplemente su obra de Dios. Él crea a Dios. Ahí es donde se surge todo lo que es la idolatría, los falsos dioses. Él crea a un dios o varios dioses a su imagen y semejanza, a su medida, según su gusto. Muchas veces en las iglesias quieren volver al Dios de la Biblia, al único Dios, a ello. No, 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 no. Nada que ver. ¿Cuál es el propósito para la existencia del hombre? Dios, ¿por qué creó al hombre? Para su gloria. El centro no es el hombre, el centro es Dios. Dios no creó al hombre por necesidad o todo lo que creó, no es por necesidad, sino es por soberana gracia misericordiosa, por soberanía y por soberano regalo, por misericordia, por un trato totalmente misericordioso, lleno de favor, de gracia y de amor. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Cómo voy a hablar conforme a las palabras de Dios si no conozco la palabra? Si no me lleno de la palabra. A veces tan patético, ¿no? Hablamos, vamos a hacer un campamento, vamos a tener piscina, vamos a tener juegos, dinámicas, vamos a llenar. Pero cuando son estudios bíblicos, no. Y es normal, es habitual. ¿Por qué? Porque nuestras iglesias están llenas de incrédulos, desde los niños jóvenes hasta los adultos. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Cómo voy a hablar conforme a la palabra de Dios si estoy saturado del mundo? De la televisión, de las películas seculares, de las series, de la música del mundo, de las series seculares. ¿Cómo voy a hablar la palabra de Dios? Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién pertenece la gloria? A Jesucristo, a Dios. Todo lo que hagamos dentro y fuera de la iglesia tiene que ser para la gloria de Dios. Si quiero servir a Dios es para su gloria, no es para la mía. Quiero ser pastor para que me llaman pastor, reverendo, presbítero. Otros ya se creen apóstoles, profetas, patriarcas, llenos de orgullo, henchidos de orgullo, son el centro, buscan la atención del hombre, buscan ser glorificados por el hombre. No, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, todo lo hago para la gloria de Dios. Y si sirvo es para la gloria de Dios. Y si no sirvo, bueno, ten en cuenta que espero que no esté sirviendo para la gloria de Dios. Todo es para glorificar a Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si no hablo conforme a las palabras de Dios, glorificaré el nombre de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Y si no ministro conforme al poder que Dios da, lo estaré haciendo para la gloria de Dios. Para que en todo sea Dios glorificado. En toda tu vida, en cada área, en cada aspecto, en cada faceta, tienes que glorificar a Dios. Eso es una muestra distintiva de un verdadero nacido de nuevo. Si no, no. Muchos piensan que el púlpito es un lugar de chistes, de payasos que están haciendo chistes, que están haciendo payasos. Aún uno de esos que dijo, Jesús hacía chistes. La palabra de Dios no es chiste, no es juego. Es la palabra de Dios. Se debe exponer, se debe utilizar, se debe interpretar, se debe enseñar con reverencia, con temor y temblor. No es cualquier cosa. Para que en todo sea Dios glorificado. Si yo hago chistes con la palabra de Dios, ¿glorificaré a Dios? ¿Estaré glorificando? Esos payasos, esos arlequines, simplemente son hijos del diablo y no glorifican a Dios. ¿A quién pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos? Amén. A Él pertenece la gloria. Para eso he sido creado. Para eso he sido redimido, para que, como vamos a ver enseguida.
Dios no comparte su gloria con ninguna criatura. Isaías 42:8. Bien claro. ¿Por qué se reveló Lucero, ese querubín, ese ángel tan primorosamente creado por Dios, que estaba en la presencia misma de Dios, adorando a Dios, exaltando a Dios? ¿Por qué se reveló? El pecado ingresó en la creación de Dios, en el orden angelical. No se sabe en qué etapa, pero fue antes de la creación del hombre. Porque cuando el hombre ya estaba, ya hubo un tentador, ya había pecado. Dios permitió el pecado, pero no creó el pecado. ¿Dónde se creó el pecado? En el corazón de este ángel, que en vez de glorificar, postrarse y dar esa ofrenda de adoración y gratitud a Dios por la perfección de su creación, él quiso glorificarse, quiso ser como Dios, él quería la gloria. Subiré a lo alto, estableceré mi trono junto al Altísimo. Se vio tan perfecto que se llenó de orgullo, de vanidad, de soberbia y quiso darle un golpe de estado a Dios. ¿Por qué? Porque él quería la gloria de Dios. No, Dios no comparte su gloria con ningún ángel ni con ningún hombre. El único que merece gloria es Dios. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. ¿Cuántos de nosotros criticamos a los católicos porque adoran esculturas, muñecos de yeso, vírgenes, santos? Pero ¿cuánta idolatría hay en la iglesia evangélica que adoran a sus supuestos pseudo apóstoles, pseudo profetas, a pastores? No hay apóstoles, no hay profetas, ya pasó ese periodo. Y los pastores simplemente somos siervos de Dios, somos instrumentos de Dios para la gloria de Dios. Él no va a compartir su gloria con ningún hombre ni su alabanza. La alabanza, la gloria y la adoración solamente son para Dios, no para ningún. Dios creó todo para su gloria. Salmo 19:1. Y hay un evento bien importante. Dios no creó todo lo que creó, comenzando por el hombre, porque Dios tuviese necesidad, porque Dios no tiene necesidad. Se sentía solo Dios y quiso crear al hombre para tener compañía. No tenía adoración y quería ser adorado y creó al hombre para que lo adorase. No, Dios no tiene necesidad de nada. ¿Por qué creó Dios todo lo que quiso o todo lo que hizo? Porque Él lo quiso. Porque Él lo quiso. Soberanamente así lo decretó, así lo decidió y así lo hizo. Y todo fue para su gloria. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí está utilizando una figura de dicción. Es como si la creación inanimada simplemente asumiera vida. ¿Y qué hacen? Glorifican a Dios. ¿Por qué? Porque están testimoniando que ellos son producto de qué? De la obra creadora de Dios. No es que la creación tiene gloria, busca gloria, testimonia de su gloria. La Pachamama es Dios. Gracias a la Pachamama tenemos un buen año. La creación, Dios la creó todo, lo visible, lo invisible, para su gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Se dan cuenta? Todo lo que Dios ha creado es para la gloria de Dios. Y el hombre que dice, no hay Dios, Dios no existe, somos productos de la evolución, descendemos del mono por evolución. La evolución denigra al hombre, simplemente es la evolución de animales inferiores. La creación realmente exalta al hombre, porque dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. No, simplemente es el desarrollo evolutivo de
animales inferiores, ¿no? Abuelito mono. Por lo menos yo no tengo como abuelo un mono. Todos somos productos de la obra creadora de Dios. Salmo 57:5. Exaltado seas sobre los cielos. ¿Se dan cuenta? Exaltado seas sobre los cielos. Oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. ¿A quién hay que exaltar? Por su obra creadora, a Dios. ¿A quién hay que exaltar? Por su obra redentora, a Dios. Sobre toda la tierra sea tu gloria. De nuevo, Dios creó todo, lo visible, lo invisible, no por necesidad, sino para su gloria, porque Él lo quiso, para su gusto, para su satisfacción. Salmo 57:11. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. De nuevo, sobre toda la tierra se manifieste tu gloria, se muestre tu gloria. Tú eres exaltado sobre todo. No hay nada, ninguna criatura, ni angélica, ni humana, que pueda ser exaltada mínimamente. Solo tú. A ti pertenece la alabanza, la adoración, la honra y la gloria. Me preguntarán, ¿por qué tiene que ver eso con la creación del hombre, con la antropología? Tiene mucho que ver, porque ya estoy cansado de que en los púlpitos se hable como si el hombre fuera el centro y Dios simplemente es un mozo, es un esclavo que aún está rogando que lo acepten. Acéptame, está tocando a tu puerta llorando, esperando que le abras. ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Qué clase de Dios es ese? Salmo 96:7. Tributad a Jehová. Y no es una opción, un mandamiento. Todo ser humano debería tributar, adorar, exaltar y glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque todos provenimos de la obra creadora de Dios. Nosotros los redimidos, los que hemos nacido de nuevo por la obra soberana de Dios, deberíamos glorificarlo el doble, porque hemos sido recreados por su gracia misericordiosa soberana. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. ¿Quién merece la gloria y el poder? Solo Dios, porque Él me creó, porque Él me redimió, porque Él me salvó. No solamente Israel, toda la humanidad. Por eso, ¿no? Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. No es una confesión para salvación, es una confesión de muchos paganos, ateos, que aún a regañadientes van a tener que reconocer con las pruebas indudables de que Dios existe, de que Jesús es Dios, es mi creador y es el salvador de los que Él ha determinado. Así como George McDowell, por ejemplo, Lee Strobel, agnósticos, paganos, que querían simplemente demostrar que no había Dios, pero las pruebas eran tan abrumadoras, eran tan aplastantes, que simplemente tuvieron que rendirse de rodillas y decir, hay un Dios y Jesús es Dios. Pero va a haber un momento que todos declaren, pero esa declaración no va a ser para salvación, sino va a ser un reconocimiento de la deidad y el señorío de Dios y de Jesucristo, porque Jesús es Dios. Dad a Jehová la gloria y el poder. Salmo 104:31. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. De nuevo, todo lo que Dios hizo. ¿Cuáles son las obras de Jehová? ¿Cuáles son las obras de Dios? Dos obras fundamentales, la creación y la redención. Y ambas obras son para su gloria. Sea la gloria de Jehová para siempre, de eternidad a eternidad. Esté lo creado o no esté, con ángeles, sin ángeles, con hombre, sin hombre, igual, por siempre y para siempre, de eternidad a eternidad, la gloria es para Dios. Salmo 108:5. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. ¿Por qué va a ser enaltecida? Porque Él hizo todos los cielos. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, de la nada. Él dijo y fue. Debe ser glorificado, debe ser exaltado, debe ser enaltecida esa gloria que solamente se merece Dios. Salmo 148:13.
Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. De nuevo, alaben. Hablar bien. Y de Dios solamente se puede hablar bien. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Es inmutable porque es perfecto. No hay nada malo en Él. No hay nada en desarrollo. Totalmente equivocada la teología del proceso que Dios está evolucionando. Dios no evoluciona, Dios es perfecto. Por eso los atributos de Dios, muchos lo llaman las perfecciones de Dios. Su carácter es plenamente perfecto y lo perfecto no puede mejorar ni empeorar. Alaben el nombre de Jehová porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. En la tierra, en los cielos, en todo el firmamento, en todo lo que él ha creado. Debe ser glorificado y exaltado. 3. Dios manifiesta plena libertad y aceidad. Hechos 17, 24 al 28. De nuevo, a lo que iba. Dios creó la creación visible, invisible, ángeles, principados, al hombre, la tierra, los animales, los planetas, los sistemas, el universo, el multiverso, todo, pero no por necesidad. Es lo que vimos en teología propia, la seidad. Yo soy, Él subsiste por sí mismo. No hay un punto de inicio para Dios. Dios no tiene padre, no tiene madre, no tiene creador. Él no está supeditado a las normas que él ha establecido para regir su creación. Causa-efecto, por ejemplo. Él es la causa de todo lo creado, la causa eficiente, pero él no tiene la causa, él es Dios, él siempre ha estado. Él es plenamente libre, independiente, no debe nada a nadie. Yo no puedo imponerle, decretarle, ¿quién soy yo, gusano miserable criatura? Él no me debe nada. Si me debe algo es la muerte, el juicio y la condenación, como todo ser humano. Pero por su gracia misericordiosa y soberana me da salvación. No porque yo lo merezca, sino porque Él es un Dios soberano, lleno de amor, gracia y misericordia. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo, no los diosecillos de los hombres, no el eco. El Dios que hizo el mundo, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Entiendan bien eso, jóvenes? Él no necesita tu adoración, no necesita tu alabanza, no necesita tu servicio, no necesita tus diezmos y ofrendas. Él permite que lo hagas, porque es un privilegio adorarlo. Es un privilegio honrarlo, es un privilegio servirlo y es un privilegio que Él me da sostener el ministerio, la iglesia de Dios con un poco de lo que Él me da. ¿Por qué Él me da? No es que yo consigo. Si Él me da un trabajo es porque Él me ha abierto trabajo, porque me ha dado sabiduría para especializarme, me ha dado gracia para que me contraten. No son mis títulos, no son mis logros, no es mi esfuerzo, no es mi erudición, es gracias a Dios. Dios me enferma. ¿En qué puedo trabajar? Y muchos han experimentado o hemos experimentado eso en esta pandemia. Muchos nos hemos enfermado. Se han cerrado todo las puertas. ¿Pero qué nos sustentaba? Dios. Dios te puede dar el trabajo, Dios puede quitártelo. Dios puede darte salud, puede quitártela. Enfermo puedes trabajar. Dios puede mantener tu vida o puede quitártela. Un muerto va a trabajar, va a ganar. ¿Tiene necesidades? Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Ahí está bien claro. Como si necesitase de algo. Él no necesita nada. No necesita adoración, no necesita compañía, no necesita servicio. Él es el plenamente autónomo, el plenamente independiente. Me estoy mostrando con Biblia, no como los pacus, con filosofía barata y psicología barata, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él da vida, Él da aliento, Él es el dador de la vida física, bios, y de la vida espiritual. Él da vida a quien quiere y a quien quiere se la quita.
Él da vida espiritual a quien le place y al que no pasa de largo. ¿Se dan cuenta? Porque Él es Dios. Él es Dios. Solo Él es Dios. ¿El hombre con su desarrollo puede dar vida a algo? Nada. Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Dios, Jesucristo creó todo. Y no solamente creó, sino Él sostiene su creación. En Él habitamos, en Él moramos, por Él vivimos, su gracia común. Él hace llover, Él da su gracia, su misericordia, su salud, su vida sobre buenos y sobre malos. La gracia especial, Él la determina a quién les da. Dios creó al hombre para su gloria. Dios no creó al hombre para la gloria del hombre. Dios no creó al hombre por necesidad del hombre. Dios no salva al hombre porque tenga necesidad. Pobre Dios, sin el hombre no puede hacer nada. El vacío de su corazón y su corazón se rompe. No, Dios no necesita del hombre. No necesita de ti ni de mí. Dios no necesita de Pablo, de David, de Elías, de Jonathan Edwards, de Richard Baxter, de John MacArthur, de R.C. Sproul, quien quiera, no necesita de ninguno de nosotros hombrecillos. Como dijo Pablo, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Nada, 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 nada. Somos meros siervos, meros sirvientes, meros instrumentos en las manos de un Dios grande, hombres tan pequeñitos, tan falibles y tan pecaminosos en las manos de un Dios perfecto. Dios creó al hombre para su gloria. Salmos 29, 1, 2. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria de vida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. ¿Por qué el hombre, aún los poderosos, deben adorar a Dios? Porque todos venimos de la obra creadora de Dios. Todos tenemos vida de la obra creadora de Dios. Un hombre tan rico como Abraham pudo tener hijos hasta que Dios le dio la promesa y Dios cumplió 25 años después. Tantos hombres, tantos matrimonios con tanto dinero pagarían toda su fortuna por tener un hijo. Si Dios no quiere, no les da. En esta pandemia, tantos hombres poderosos con tanto dinero han muerto. ¿Y para qué les sirvió el dinero? Podrían pagar las mejores clínicas, los mejores médicos, la mejor atención, porque del hombre no depende nada. Todo depende de Dios. Iremos, traficaremos, comerciaremos. El hombre no es arquitecto de su vida, no es dueño de su vida. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor lo permite, si el Señor quiere. ¿Qué es nuestra vida? Nada. Hoy, tanto ustedes como yo, puede terminar esta sesión, o antes que termine esta sesión, un ataque cardíaco o cualquier cosa. No estamos ya. Nosotros no somos dueños ni de un segundo de nuestra vida. No podemos mantener un cabello, hacer negro un cabello blanco. No podemos añadir una milésima de segundo a nuestra vida. No somos nada. Dios salva de forma soberana al hombre para su gloria. Y es la verdad. Dios creó al hombre para su gloria. Y Dios salva al hombre para su gloria. No es porque esté obligado. No es porque si no lo salvaba no era justo, no era amor, no. Porque claramente Dios creó al hombre en su estado original perfecto en términos de criatura. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal no era una opción. Simplemente era una manifestación de la rebelión del hombre y de la insatisfacción del hombre con todo lo perfecto que Dios le dio. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 1, 3:12.
¿Ya? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Elementos. Bendito, Macarios, ¿ya? Sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Él nos ha bendecido. Está hablando a creyentes, a personas que han experimentado el nuevo nacimiento. Pero ¿cuál es la bendición? Y este pasaje es un golpe fatal a la teología de la prosperidad, tan vana, tan diabólica. No habla de bendición material, habla de bendición espiritual y no de algo futuro, sino algo que ya está establecido. A todos los que experimentaron el nuevo nacimiento por la gracia misericordiosa y soberana de Dios, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Somos bendecidos con toda bendición desde que experimentamos el nuevo nacimiento. Esa bendición ya las degustamos. Versículo 4. Según nos escogió, ¿yo escojo a Dios? ¿Yo busco a Dios? No, Dios escoge. En Él. ¿En quién? En Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, antes que tú y yo nazcamos, antes que Adán fuera creado, antes que Adán y Eva cayesen, Eva sea engañada. Ya, Él escogió que no iba a salvar a los ángeles, pero sí al hombre. ¿Y a quiénes o a qué grupo de los hombres iba a salvar? A los que Él determine. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Un propósito. Somos escogidos para que manifestemos esos atributos divinos, como la santidad, por ejemplo. Nos recreó para poder restablecer la imagen y semejanza con la cual el hombre fue creado. La imagen y semejanza, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Cuando el hombre pecó, cayó, esa imagen y semejanza no se perdió, pero se distorsionó severamente. La segunda persona de la Trinidad se encarnó y asumió naturaleza humana y murió sustitutivamente en favor mío, llevando mis pecados, mi condenación, mi juicio, para poder restaurar esa imagen y semejanza. El amor, hay un elemento bien importante. Él me ama, no porque yo lo merezca. Él me ama porque Él así lo ha determinado soberanamente. Y ese amor es permanente, es constante, es inmutable, no cambia, no está determinado por mi accionar. En amor, habiéndonos predestinado, determinado de antemano, predestinación, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Cuál es el propósito? Él nos salvó, nos da vida eterna, no para ser siervos de Dios, amigos de Dios, no, sino para ser adoptados dentro de su familia, para ser hijos de Dios, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Es el único nombre, según el puro afecto de su voluntad. Ahí no está la voluntad humana, porque si fuera por la voluntad humana, ningún hombre sería salvo, porque todos aborrecemos a Dios y estamos en dirección contraria de Dios, según el puro afecto de su voluntad, según su soberanía, según lo que Él determinó. ¿Para qué, pero? ¿Para qué nos salvó? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Antes éramos enemigos, advenedizos, extraños, enemigos, bajo la ira y el juicio de Dios, pero en base a la persona, obra de Cristo y su muerte y su victoria, somos aceptos en el amado. ¿Pero para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. No porque el hombre lo merezca, no porque Dios no pueda vivir sin el hombre, sino para la alabanza de su gloria, de su gracia, para que su gracia sea enaltecida, exaltada, para que la persona de Dios sea glorificada por esa gracia inmerecida que derrama sobre mí, pecador. Verso 7. ¿En quién tenemos redención? ¿En quién? En Jesucristo. Redención. Él nos ha redimido. Él ha pagado el precio por el pecado. Él ha pagado las demandas de Dios por el pecado del hombre. Un pago perfecto, pleno y que satisfizo plenamente al Dios Padre. Su sangre bendita. Por su sangre. El perdón de pecados. ¿Según qué? Las riquezas de su gracia. Somos salvos por gracia. Y esa gracia la derrama sobre quien Él quiere. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia.
Verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Para qué nos creó? Para su beneplácito. Para su gusto, para su satisfacción. ¿Por qué nos salvó? Para su beneplácito. Verso 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de la voluntad del hombre, del que lo acepta. No, según el designio de su voluntad. Él hace todo según su voluntad. Él es soberano. Él hace lo que quiere. Yo hago lo que quiero. Él hace lo que quiere en los ejércitos del cielo y de la tierra. ¿Quién puede tener su mano? ¿Quién hace al ciego? ¿Quién hace al cojo? ¿Quién da vida? ¿Quién la quita? Dios. Verso 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Por qué nos salvó? Para que seamos alabanzas de su gloria, porque somos epístolas vivientes y nuestra vida testifica de esa salvación tan generosa, tan grande, tan misericordiosa que Dios derramó soberanamente sobre nuestras vidas. Nos salvó para su gloria, nos creó para su gloria, nos salvó para su gloria, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, no porque lo merezcamos, no porque Dios nos necesite, sino para alabanza de su gloria. Efesios 1:12. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Salmo 62:7. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. El salmista se conocía. Solo en Dios hay salvación y solamente está en Dios mi salvación. Y yo simplemente glorifico a Dios. Esa gloria no es mía, no es del salmista, es para Dios. Porque Dios me salvó para su alabanza y para su gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio, porque esa salvación que me da es plena, perfecta, inmutable, no se pierde, es eterna. Él es mi roca fuerte, Él es mi refugio, Él es el fundamento y es mi esperanza, esa fe que se sustenta en su palabra, en sus promesas. Salmo 79:9. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. De nuevo, el salmista en el viejo pacto se reconocía claramente que solamente Él es el Dios de nuestra salvación. ¿Quién nos puede salvar? Solo Dios. El hombre no se puede salvar de nada. El hombre solamente es arquitecto, no de su vida, sino de su destrucción, de su muerte espiritual. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Muchas veces, Dios, yo decreto, yo demando, haz, cumplí. ¿Qué has puesto sirviente, el genio de la lámpara? No. Él me va a ayudar, Él me va a sacar, Él me va a salvar, me va a sanar, me va a librar de la persecución, de la muerte, si Él así lo determina, si Él así lo quiere, si no, no. ¿Pero por qué lo va a hacer? ¿Porque oro? ¿Porque ayuno? No, para la gloria de su nombre, para la gloria de su nombre. Y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. No por amor mío, no porque no puedan vivir sin mí, no. Él me libra, me perdona de mis pecados. ¿Por qué? Por amor de su nombre, para, para su gloria, para su alabanza, para su honra, porque Él merece esa honra. Dios se glorifica en los que se salvan y en los que se pierden. Y a veces pensamos que es algo totalmente impropio, totalmente incorrecto. No, no. Dios se glorifica. No solamente en los que se salvan, también en los que se pierden. En la cruz, todos los atributos de Dios se manifiestan. Los atributos de misericordia,
gracia, amor, se manifiestan hacia los que Dios determina para salvación. Los atributos de justicia, juicio, ira, santidad, se manifiestan en los que se pierden. Y no es injusto mínimamente, porque ningún hombre merecía salvación. Todos merecíamos condenación y ser totalmente aniquilados, exterminados, erradicados. Pero por la gracia soberana, misericordiosa, porque la gracia no se demanda ni se obliga, se da de forma voluntaria. Segunda Corintios 2, 14 al 16. Mas a Dios gracias. ¿A quién gracias? Solo a Dios, no a hombres. Por eso, por favor, no gracias a un hombre, no gracias a un siervo, gracias a Dios. Porque gracias a Dios, Él nos utiliza. Gracias a Dios nos da salud, nos da sabiduría, nos da fortaleza. Es un privilegio servir a Dios. No lo olviden, jóvenes, hermanos y hermanas jóvenes. Es un privilegio servir a Dios. Y solo a Él hay que darle gracias y solo se le debe servir para su gloria, no para la nuestra, ni para la gloria de ningún hombre, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. No se olviden. La vida eterna es ¿qué? Conocer a Dios. Espero que estén bien fundamentados en eso. Si no conozco a Dios, al Dios de la Biblia, al único Dios, no conozco cómo Él se manifiesta, se revela, se da a conocer, no tengo vida eterna. Verso 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Los que Dios salva soberanamente y los que deja que sigan su curso natural, porque el hombre por naturaleza pecaminosa siempre va a ir en dirección a la condenación y en dirección opuesta a Dios. Los que se salvan y los que se pierden glorifican a Dios. Son olor grato de Cristo. No solo los que se salvan, sino los que se pierden, como les dije, ¿no? En la cruz todos los atributos de Dios se manifiestan en cuanto a los que Dios determina para salvación y los que se condenan. Verso 16. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Solo Dios. ¿Qué hombre? ¿Pablo? ¿Pedro? ¿Calvino? ¿Arminio? Simples hombres. Verso 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Mucho cuidado, no puedo falsificar la palabra de Dios. Si hay una milésima de error en la enseñanza y exposición mía, estoy falsificando la palabra de Dios y me estoy constituyendo en un falso maestro, en un falso pastor, en un falso hermano, en un falso hijo de Dios. No lo soy. Sino la predicación debe ser con sinceridad, con veracidad, después de un estudio profundo, de realmente entender la palabra como la transmitió y con el propósito que la transmitió el autor y cómo la entendieron, fiel, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. No nos olvidemos, comenzando por los pastores, terminando el maestro de escuela dominical y demás personas que enseñan y utilizan la palabra para instruir, vamos a ser juzgados por Dios por cómo prediquemos. A Dios no le interesa infraestructuras, edificios, iglesias de contra grandes, diezmos abundantes. No, no. ¿Cómo exponemos la palabra de Dios? Con sinceridad, no falsificando la palabra de Dios. Como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo, porque estamos delante de Dios. Él es omnipresente, omnisciente. Y cuando expongo la palabra, Él sabe cómo lo estoy haciendo y con qué intención, con qué finalidad. ¿Cuál es el propósito para la existencia del hombre?
Ya dijimos, ¿no? Glorificar a Dios. Dios creó al hombre para que lo glorifique y para que tenga intimidad, comunión. Voy a desarrollar posteriormente un poco más esto, ¿no? La siguiente sesión, si Dios lo permite. Dios determina ese propósito. Si Dios creó con el propósito de que el hombre tenga intimidad, conocimiento, relación, comunión, amistad con Dios y es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a quien enviaste a Jesucristo. ¿Cómo Dios establece ese propósito? Ahí está la pregunta. ¿Por qué Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? Para tender el puente y cumplir ese propósito. Para que el hombre tenga cercanía, comunión, relación con Dios, conocimiento en su estado original hablando. Y mediante ese conocimiento de la perfección, se asombre y lo adore, lo glorifique, lo exalte, lo alabe. Creando al hombre a su imagen y semejanza. Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hay teólogos anchos y tan superfluos que dicen, acá por ejemplo, sobre todo los herejes hijos del diablo unitarios, ¿ya? Que dejan de lado la Trinidad. Entonces dijo Dios, hagamos. Ahí vemos la unicidad, un solo Dios. El verbo es plural, hagamos. Subsisten tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Al hombre, a nuestra imagen. Estos que dicen, Dios estaba consultando a los ángeles para hacer al hombre. Dios no consulta a nadie, no tiene necesidad de nadie. ¿Quién le dio a Dios? ¿Quién le enseñó? ¿A quién debe Dios? ¿A quién tiene que consultar? ¿A simples ángeles? Él es el que tiene la perfecta sabiduría, la plenitud de todo, la plena autonomía e independencia. Ahí está el concilio divino. Es la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, estableciendo no solamente la creación de todo, sino también la creación del hombre como la corona de la creación, con ese propósito de que tenga intimidad con Dios, relación con Dios. Por eso Dios lo crea a su imagen y semejanza. ¿A imagen y semejanza de quién? De Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y ahí manifestamos, por ejemplo, igual un elemento de la imagen y semejanza. Imagen y semejanza son dos palabras hebreas diferentes, también en griego se manifiestan, pero son sinónimas. No son dos palabras que son diferentes, contrarias, opuestas. Son sinónimas. Están simplemente dando ese énfasis en que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Estás repitiendo. Y esa imagen y semejanza, por ejemplo, se manifiesta en que Dios le dio el gobierno, el señorío al hombre sobre la creación. Dios gobierna su creación a través del hombre en el estado original. Dios lo hizo administrador de su creación al hombre. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Ya? Ambos manifiestan la imagen y semejanza de Dios, varón y hembra. Y ahí vemos claramente, Dios creó a un varón, a una hembra, no hay tercer sexo. El tercer sexo es producto de la depravación, de la degeneración y del desconocimiento de Dios y del rechazo de Dios. La imagen de Dios consiste en el dominio que Dios le dio al hombre, en una parte, no en todo. Implicancias de la imagen y semejanza de Dios en el hombre. El dominio o el señorío humano sobre la naturaleza o la creación inferior. Esta interpretación de la imagen ha sido defendida en base a Génesis 1, 26 al 30, Salmos 8, 5 al 8, que leímos, ¿no? ¿Qué es el hombre? Para que tenga memoria de él, y el Hijo del Hombre. Lo ha puesto sobre su creación. Lo ha puesto para que tenga gobierno, para que administre, pero sabiendo que el dueño es Dios. Dios es el dueño de la creación.
Así como Jesucristo es el dueño de la iglesia. No hay ningún hombre que sea dueño de una iglesia. Es Jesucristo quien la compró con su sangre. Era puesto para que la administremos. Un día nos pedirá cuentas, no solo de su creación, sino también cómo se maneja su iglesia, ¿no? Implica que uno de los aspectos en los cuales se manifiesta la imagen y semejanza es en el dominio que le es conferido por Dios al hombre como administrador de su creación. La razón humana o la facultad intelectual. Dios nos creó con raciocinio, con facultad intelectual, no como los animales inferiores, como seres pensantes. Muchos creen que, por ejemplo, cuando experimento el nuevo nacimiento ya debo cometer suicidio intelectual. No, mi mente debe ser renovada, porque igual ha sido afectada por el pecado. Tiene que ser renovada, regenerada. Pero igual, soy una criatura o soy un ser creado por Dios, recreado, hijo de Dios, con facultad intelectual. ¿Ya? Por eso mi adoración, por ejemplo, como dice Romanos 12:1, debe ser racional, no sentimental, no emocional. Leamos Romanos 12, verso 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, ha ido manifestando las misericordias de Dios, la justificación por la fe. Aquellos que han degustado la justificación por la fe, ¿son justificados por la fe? ¿Qué les viene? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es la adoración? Y no pasional, no con deseos, emocional, no, racional, con raciocinio, con inteligencia. ¿Ya? De forma voluntaria, pero espiritual, evidentemente. La consagración. Dios no quiere tu dinero, no quiere tus migajas en cuanto a tiempo, quiere tu vida. Y tiene tu vida, lo tiene todo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahí vemos, el hombre ha sido creado así como Dios. Dios es un ser inteligente, perfectamente sabio, lleno de sabiduría. En su creación lo manifiesta. Y el hombre igual fue creado de esa forma, ¿no? No como un simio que estaba evolucionando, no, sino plena y perfectamente inteligente en términos de criatura, con capacidad intelectual. Tanto así que vemos que Dios le da el mandato de poner nombre a los animales, y lo hace, porque es un ser racional, inteligente. Las capacidades o las facultades de los seres humanos como criaturas espirituales o morales. Esas capacidades que solo el hombre manifiesta son, por ejemplo, uno de los elementos que no pueden contestarse los ateos o los que niegan la creación y están bien, pero bien fundamentados en esa necedad, en esa contradicción de la evolución, es porque el hombre no solamente es un ser religioso, siempre busca adorar algo. Dios lo creó. Aunque en su estado caído es idólatra, ¿no? Adora a la criatura. Tiene la revelación natural o general de Dios y adora a la creación antes que al creador. Porque el hombre es un ser moral. ¿Los animales son seres morales? ¿El mono es un ser moral? No, son seres morales. Morales. El hombre es un ser moral, aún en su estado caído, en su estado pecaminoso. El hombre más corrompido sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y lo hace lo malo, sabiendo que está haciendo algo malo. ¿Por qué? Porque somos producto de la obra creadora de Dios, que nos creó a su imagen y semejanza. Y aunque hayamos caído y tengamos una naturaleza pecaminosa, esa imagen y semejanza no se ha perdido, pero sí se ha distorsionado. La inteligencia o la facultad de pensar, de planificar, de mover y estar consciente de sí mismo. ¿Los animales están conscientes de sí mismo? El hombre está. ¿Las plantas están conscientes de sí mismo? El hombre sí.
La libertad, es decir, la autodeterminación real, aunque limitada. No se olviden, no creo en el libre albedrío, si tú entiendes el libre albedrío por libertad plena. El hombre en su estado original y aún en su estado caído tiene libertad, pero restringida. En su estado caído, el hombre tiene libertad solamente para pecar, porque es lo único que hace. Su naturaleza lo impulsa a pecar. En su estado original, el hombre tenía libertad restringida. Y si no creen que la tenía, yo les voy a decir, ¿por qué hay una prohibición, hay un mandato de no comer de un árbol dado? Y hay una pena, un castigo si comen de ese árbol. Si hay libertad plena, no hay castigo, no hay prohibición, ¿no? El afecto racional o la facultad superior al instinto de amar, el sentido moral o la conciencia, incluyendo la conciencia innata de la diferencia entre el bien y el mal, así como la obligación de hacer lo bueno evitando lo malo. ¿Qué dice? Que Dios nos ha creado y ha puesto su ley en nosotros, no solamente en los judíos, sino en todo ser humano, gentil o judío, está la ley. Por eso sabemos discernir entre lo bueno y lo malo, aunque nuestra vieja naturaleza siempre nos lleva a lo malo. Una afinidad espiritual con Dios. Solo el hombre puede relacionarse con Dios. Solo el hombre, por la obra soberana de Dios, puede experimentar lo que es la vida espiritual, o sea, comunión con Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ya que le enviaste a Jesucristo. Los seres inferiores no lo pueden hacer. Creación y estado original del hombre. Fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Imagen, sombra o bosquejo de una figura. Semejanza, parecido de la sombra con la figura, pero son términos sinónimos. La imagen de Dios no significa semejanza física. Eso creen los católicos. La imagen es semejanza física. Lo otro es en la parte espiritual. No. Dios es espíritu. El espíritu no tiene ese elemento físico. Al Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito del Padre le dio a conocer la revelación perfecta, Jesucristo. Dios mismo asumiendo naturaleza humana. ¿Se dan cuenta? Dios es espíritu. Deuteronomio 4:15. No tiene partes ni pasiones como el hombre. Es un ser simple. No está dividido. Deuteronomio 4:15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego. Ahí tenemos, por ejemplo, las cristofanías, teofanías. Es la manifestación física o corpórea, no necesariamente humana, del Señor Jesucristo antes de la encarnación. Por ejemplo, la Shekinah es la manifestación física de Dios, pero no es pues una figura humana. Dios es espíritu. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego. Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En espíritu, ¿qué es? Aquellos que han nacido espiritualmente, han nacido de nuevo, tienen vida eterna, verdad, fundamentados en su palabra. A veces nos peleamos por adoración carnal, alabanza mundana. Aquel que ha experimentado el nuevo nacimiento va a saber cómo acercarse a Dios y con reverencia cómo adorarlo y exaltarlo espiritualmente y con veracidad. No se agota el significado de imagen y semejanza, como vimos, ¿no? Cuando hablamos del dominio del hombre sobre la creación. Claramente lo dicen los pasajes posteriores. ¿En qué consiste esta imagen y semejanza? La imagen de Dios, conocimiento, justicia y santidad. Semejanza moral, no física. Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. De nuevo, dije que el Señor Jesucristo cuando se encarnó y asumió naturaleza humana y murió sustitutivamente en favor nuestro, llevando los pecados, nuestra condenación, lo hizo con un propósito: restaurar la imagen y semejanza que fue severamente afectada por el pecado del hombre. Por eso, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es la vida eterna también. Manifestar esa imagen y semejanza. ¿En qué consiste? Hemos visto que hay atributos comunicables y no comunicables o incomunicables.
Los incomunicables no comunica a Dios ni a ángeles ni a hombre. Es simplemente atribuidos a él y a su persona. Es lo que hacen de Dios, Dios. Pero los comunicables son los que, en cierta medida, como un vislumbre, comunica, por ejemplo, al hombre. Fue creado imagen y semejanza de Dios. Uno de los elementos, por ejemplo, para que el hombre pueda cumplir el propósito de tener comunión, intimidad, amistad con Dios, es que sea santo. Porque Dios es santo y Dios no puede permitir nada inmundo. Hebreos 12:14, y está en imperativo, presente, constante, orden constante. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Somos declarados justos. ¿Y cuál es el efecto de la santidad? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el efecto de la justificación? La santificación. Si yo soy declarado justo después de haber nacido de nuevo, experimentado un nacimiento soberano, ¿qué viene? La santificación posicional, progresiva, final, aunque muchos dicen que hay una asociación entre justificación y santidad posicional. Si no hay santidad en tu vida, no podrás ver a Dios. Y la santidad simplemente es una manifestación de lo que Dios nos liberó. No solamente Dios en la cruz nos liberó de la penalidad del pecado, del castigo del pecado, del juicio del pecado, sino de la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Y la santidad es que realmente lo estamos haciendo efectiva esa liberación. Cada vez nos liberamos más del pecado y manifestamos mayor santidad. Si no hay nada en su vida y no se progresa en esos aspectos, si no se manifiesta de forma práctica esa santidad y esa vida eterna, no tienes salvación y no vas a ver al Señor. Si no ves al Señor, no tienes conocimiento de Dios, no tienes vida eterna. Es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien enviaste a Jesucristo. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Otro atributo comunicable. Dios también le comunicó ese atributo, amor. ¿Para qué? Para que cuando el hombre tenga esa comunión, esa amistad con Dios, lo ame de forma libre, al ver la perfección, al ver la misericordia, al ver la benevolencia de Dios. ¿Qué le queda? Amarlo. Éxodo 9:27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Un pagano, un gentil, el Faraón, Ramsés, quien quieran ustedes, reconoció ese elemento. Dios es justo y yo y mi pueblo impíos. Y no solamente él y su pueblo, sino Israel, todos somos injustos, somos impíos. Vamos en dirección contraria a Dios. Pero Dios es un Dios justo. ¿Cómo un hombre injusto se allega a un Dios santo? En el estado original, Dios creó al hombre con justicia pasiva, santidad pasiva y amor pasivo. Apocalipsis 16:5. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado esas cosas. ¿Se dan cuenta cómo en la palabra Dios se va manifestando, Jesucristo se va mostrando? Justo eres tu Señor, justicia plena, cabal, correcto, exacto. No hay injusticia en ti. No es como nuestro poder judicial. No son como los jueces totalmente injustos. No, él es perfectamente justo. El que eres, que eras, habla de eternidad. El santo, santidad. Porque has juzgado estas cosas y él juzgará. Y ahí veremos realmente. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nosotros somos declarados justos en base a la justicia de Cristo. Si Dios no nos destruye es por la justicia de Cristo, porque nos ve a través de Cristo, porque somos tan injustos, para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, condicional, el que ha nacido de nuevo no está esclavizado por el pecado. Si peca, peca porque quiere, pero tiene que haber arrepentimiento. El pecado ya no es una constante, es algo que a la medida que va creciendo es algo menos frecuente en su vida. Primera de Juan 3:7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. En su estado original, el hombre fue creado justo, con justicia pasiva. Cuando el hombre es regenerado, experimenta el nuevo nacimiento, también es declarado justo. Entonces, como soy declarado justo, y esa declaración o esa justicia imputada, igual, genera, por así decirlo, la santificación, la santidad. Vivo una vida justa, una vida íntegra, una vida correcta que glorifica a Dios.
Romanos 5:1, justificados. Auristo pasado, ya hecho. Declarados justos en base a la justicia activa, pasiva de Dios, de Jesucristo. Él cumplió toda la ley y él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el tema de Romanos, la justificación por fe. Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre cayó, ¿qué agravó? ¿Qué agravió? La justicia de Dios. Ningún hombre puede presentarse con su justicia propia, sería destruido. Cuando se confronta con la justicia perfecta, una injusticia, como los fariseos, autojustificándose, no tenían justicia alguna, eran totalmente injustos, profanos, paganos, hipócritas, totalmente corrompidos. Pero en el Evangelio se muestra cómo yo me puedo presentar ante un Dios santo, un Dios justo, un Dios perfecto, un hombre totalmente pecador, mediante la fe. Soy declarado justo por la fe en Cristo, en la persona de Cristo. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyera sea salvo. Mi fe en Cristo, pero la fe no es mía. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. El hombre original fue dotado de facultades intelectuales. Ya vemos todo eso. Hemos visto, por ejemplo, en este tiempo, que el hombre fue creado por Dios. No por necesidad de Dios, sino para la gloria de Dios y para el beneplácito de Dios. Y creó todo ello. Que Dios creó al hombre con un propósito, para la gloria de Dios, para su gloria. Y para que tengan comunión, intimidad, amistad con Dios. Y es la vida eterna. Es lo que le gustaba, aunque sea en estado pasivo, Adán y Eva. Y es lo que degustas tú. ¿Estás degustando la vida eterna? ¿Tienes vida eterna? No estoy diciendo si estás en una iglesia. Si eres líder de una iglesia. Si te gustan las actividades de la iglesia. No estoy preguntando por las cosas. Si te gusta la gente y están tus amigos en la iglesia, está tu vida en la iglesia. No te estoy preguntando eso. ¿Tienes vida eterna? ¿Tienes conocimiento de Dios? ¿Tienes relación de Dios? ¿Hay amistad en tu vida con Dios? ¿Tu vida glorifica a Dios? Para eso fuiste creado y recreado. Dios te salvó para su gloria, para que lo glorifiques. Y te creó a su imagen y semejanza para ello. Y te recreó y restauró esa imagen y semejanza para que manifiestes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien enviaste a Jesucristo. Comáis o bebáis, hacerlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. El verdadero Hijo de Dios, la persona que ha nacido de nuevo, vive para la gloria de Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivo, crezco, voy creciendo, me autorrealizo, estudio, me profesionalizo, tengo posgrados, tengo éxito económico, financiero, material, me caso, tengo hijos, tengo nietos, sirvo a Dios para la gloria de Dios. ¿Es una realidad en tu vida? Ahí sí se manifiesta vida eterna. Si no, no. Simple religiosidad, muerta y vana. Oremos. Señor Dios nuestro, te alabamos, te exaltamos. A ti sea la honra y la gloria. Gracias porque en tu palabra nos muestras que nosotros no provenimos de la evolución, de un accidente, de la suerte, del destino, de la evolución de animales inferiores, sino del propósito soberano, misericordioso y lleno de gracia de Dios eterno, que nos creó a su imagen y semejanza. Y por nuestra rebelión, esa imagen y semejanza se distorsionó de forma severa. Pero por tu soberana gracia misericordiosa, tú soberanamente estableces salvarnos a nosotros y no a los ángeles, mediante la encarnación
de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, y la muerte sustitutoria en la cruz del Calvario, para restaurar esa imagen y semejanza, y para que tengamos esa comunión, esa intimidad contigo, para que te conozcamos, nos asombremos y te adoremos, y que nuestra vida sea una constante y plena adoración, que la vida eterna comienza acá y seguirá en la eternidad futura, conociéndote y adorándote, conociéndote, asombrándonos y adorándote y exaltándote. Que nuestra vida esté consagrada a ti y tenga un solo propósito: adorarte, darte la honra, la gloria, exaltarte, Señor. Si no lo hemos hecho, perdónanos. Si no hemos experimentado el nuevo nacimiento, por tu soberana gracia misericordiosa, realiza esa obra sobrenatural y que nuestra vida esté direccionada para tu gloria. Todo lo que hagamos, Señor Dios nuestro, actividades, talleres, cursillos, todo sea para tu gloria, dentro y fuera de la iglesia. Y si no lo hemos hecho, perdónanos porque estamos pecando, porque solo tú mereces la honra, la gloria, y nuestras vidas tienen que estar consagradas a buscar tu gloria. En el santo y precioso nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén y amén.